Muy buenas noches, queridos amigos. Les saluda Pedro Torres de Emprende Valor. Bienvenidos una vez más a nuestra transmisión en vivo, que la tenemos siempre a las 7 de la noche. Gracias por seguirnos. Como ustedes saben, nosotros estamos transmitiendo a través del canal YouTube de Emprende Valor, a través del canal de Facebook y al canal de Twitter. Así que tú puedes seguirnos a través de estas plataformas, seguir la transmisión en vivo. Por favor, siempre ayúdanos poniendo me gusta al canal para ampliar la cobertura y sobre todo si el contenido de este video te parece relevante, compártelo. Compártelo a tus redes, por favor, porque es importante hoy día hacerlo. Bueno, estamos en un panorama muy especial y más con previo a las elecciones y los temas, empresa privada, inversión privada, economía social de mercado, toman mayor relevancia porque comienzan a salir propuestas populistas, propuestas que dicen nacionalismos, comunismos, y que comienzan a erosionar todo, todo un modelo que trae riqueza. Y es por eso que hemos traído hoy día a Pablo Bustamante, director de Lampadia, que él tiene un movimiento donde él justamente lucha, desafía a los empresarios a cuidar justamente lo que se llama la inversión privada. Sin más, vamos a conversar con Pablo. Muy buenas noches, Pablo, bienvenido. Hola Pedro, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias, Pablo. Pablo, un poco, cuéntanos, un poco para ubicarnos antes de hablar de la coyuntura, lo que tú has estado trabajando con Lampadia, pues porque yo sé que tú hace años estás hablando de este tema de la inversión privada, de la economía de mercado, un poco para que todo se vea en contexto, todo el trabajo que han estado realizando con Lampadia. Sí, gracias. Mira, desde hace 8 años en La Padia estamos bregando, ¿no? Por defender ideas de la prosperidad, ¿no? Nosotros, nuestra misión es fomentar la economía de mercado, defender la inversión privada, la meritocracia en el Estado de Derecho. Y ha sido, la verdad, una lucha bien solitaria, porque la gente en general y los empresarios en particular solo se preocupan cada 5 años cuando hay elecciones y aparte de que no participan mucho de la vida pública y los gremios han ido desapareciendo, tampoco apoyan a las instituciones, ¿no? que defienden esos valores. Entonces ha sido una lucha fuerte. Ahora hemos logrado, sí, más bien, hacer una última campaña, porque cuando vienen las elecciones, cuando se acercan las elecciones, es cuando los ciudadanos están más atentos a escuchar noticias sobre qué hay que hacer. ¿Ya? Entonces es la oportunidad para sembrar ideas. Y hemos hecho una campaña, la hemos bautizado con el tema de defensores de la inversión, y hemos mostrado mediante infomerciales y testimonios eh, los desarrollos que ha tenido el Perú. Por ejemplo, las relaciones entre la inversión privada, el crecimiento de la economía y la reducción de la pobreza. O igual, el crecimiento de la economía, cómo se ha relacionado con la disminución de la desigualdad, con la mejora de los ingresos, con la mejora de otros indicadores sociales. Después hemos analizado distintos sectores. Hemos tenido una semana de turismo, una semana de minería, otra semana de agricultura, ¿no? Creo que me estoy olvidando de algo. Y hemos ido compartiendo esto con la gente. La verdad que ha tenido bastante impacto. Hemos tenido cualquier cantidad de rebotes en el Facebook, en el Twitter, muy interesante. Y se han producido diálogos en el Facebook, especialmente de unos con otros, muy interesantes. Y bueno, esperamos haber contribuido en algo, ¿no? En la última encuesta que hizo Apoyo, se preguntó cuáles las prioridades del nuevo gobierno, ¿no? Y las respuestas son bien interesantes. Combatir la pandemia, evidentemente, el 56%. Combatir la delincuencia y el crimen, 46%. Y sorpresivamente, promover la inversión y el empleo, 45%. O sea que la gente tiene muy claro qué es lo que necesitamos.
Es evidente la relación entre inversión y empleo. Y la gente hoy día, en esta crisis, lo entiende mejor. Y eso está muy por encima de otros objetivos como educación, corrupción, reducir pobreza, el funcionamiento del Estado, la reforma de la Constitución, que solo tiene 18%, o las infraestructuras, 12%. ¿No? Entonces, yo creo que nuestra gente entiende muy bien. Yo creo que esta crisis en que la gente ha perdido puestos de trabajo o ha disminuido sus ingresos o ha visto que sus hijos jóvenes no consiguen trabajo, ¿no? Que ya están pensando otra vez en irse a vivir a otro lugar, ¿no? Tienen muy claro qué es lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es invertir. Necesitamos más inversión privada, como la tuvimos cuando recuperamos al Perú desde los 90, pero de eso supongo que hablaremos después. Sí, perfecto, Pablo. Sí, estaba ahora entendiendo un poco el proceso de lo que has trabajado y ante todo te felicito públicamente por el esfuerzo que estás haciendo, Gracias. porque justamente yo te digo personalmente y veo varios empresarios que hoy día todos están nerviosos por propuestas que hayan llegado dos candidatos que realmente no deberían haber llegado, pero llegaron, y lo permitimos, la ley electoral lo permite, etcétera, etcétera, pero hoy día tenemos dos candidatos que representan justamente las antípodas, pero sobre todo uno más que el otro, porque uno está proponiendo una economía comunista, más que socialista, comunista, y con gente que está metida en sendero, y realmente esta propuesta sí es algo grave para la economía futura del Perú. ¿Cuál es tu análisis de la situación actual? ¿Qué crees que nos podemos juzgar en esta segunda vuelta, en estas elecciones? Bueno, mira, yo creo que esta propuesta es la peor que se le ha hecho a los ciudadanos en la historia del Perú. Nunca se ha hecho una propuesta de esa naturaleza. Esta gente ahora está tratando de disfrazarse, pero lo que ha venido diciendo y lo que está escrito en su plan de gobierno y su gente, ¿no? Ha ido también remarcando. Ellos quieren estatizar la economía, ¿no? Capturar las minas, las hidroeléctricas de electricidad, las instalaciones de gas, los puertos, los aeropuertos, las concesiones de carreteras, ¿no? Quieren eliminar el sistema privado de pensiones que ha ayudado a mucha gente y tiene mucho potencial por mejorar, ¿no? Quieren eliminar los tratados de libre comercio para que no podamos exportar, por ejemplo, alimentos que producen los pobres en el sector agrícola. Ellos van siempre contra los pobres en sus políticas. De afuera, de boca para afuera nomás hablan de los pobres y su bienestar, pero son unos farsantes. Ellos siempre empobrecen a la gente, ¿no? Después, ¿qué más? Cambiar la constitución a la mala, con una asamblea constituyente no de elegidos por el pueblo, sino de grupos representativos de organizaciones populares que ellos manejan a dedo y entonces construyen una constitución absolutamente sesgada como lo hizo Chávez en Venezuela y como lo hizo Evo Morales en Bolivia, ¿no? Quieren cerrar el Tribunal Constitucional. También quieren eliminar la farándula, cosa muy curiosa. En fin, nunca ha habido una propuesta tan mala, tan absurda, tan negativa para los peruanos. Nunca en nuestra historia, ¿no? Al otro lado tenemos a Keiko, que creo que ha madurado mucho, se le escucha muy centrada, ¿no? Cuando empezó su campaña ahora en la segunda vuelta, le escuché decir que cuando estaba presa se preguntaba todos los días por qué estaba ahí, hasta que descubrió que esa era la pregunta equivocada y descubrió que la pregunta correcta era ¿para qué estoy aquí? Entonces empezó a leer, a escuchar, a madurar, a aprender de sus errores, porque en verdad se aprende más de los errores que de los éxitos. De los éxitos no se aprende, ¿no? Porque uno cree que ya sabe todo. Los errores son los que te llevan a ser mejor. Hay gente que sabe aprovecharlos y gente que no sabe aprovecharlos. Yo creo que ella los ha aprovechado, los está aprovechando. Le he escuchado hablar con mucha solidez de por qué, por ejemplo, necesitamos inversión privada para crear empleo.
explicar que de la inversión que hay en el Perú, máximo el 20% es inversión pública y el 80% es inversión privada. Por lo tanto, si no hay inversión privada, no va a haber empleo, no va a haber crecimiento, no van a haber recursos fiscales que hay que usar bien en educación, en salud, en infraestructuras. Entonces, yo veo que ella ha mejorado mucho. Tiene, por supuesto, esta contra que arrastra, ¿no? Que yo supongo la gente irá decantando eso en la medida que la escuche y la vea comprometerse con ideas de prosperidad. Y, por supuesto, para evitar la barbaridad de tener un gobierno comunista que muy rápido nos va a llevar al mecanismo y a la realidad venezolana. Para empezar, si salen elegidos al día siguiente, están llegando, no sé si 2.000 o 3.000 cubanos a encargarse de los diferentes espacios del Estado para rápidamente instalar los controles típicos del comunismo, ¿no? Va a ser una cosa terrible. Si eso sucede, van a correr los depósitos, van a salir los dólares de la economía, la gente va a empezar a irse, especialmente los jóvenes. Seríamos un país de viejos, porque los jóvenes no son estúpidos. Cuando nos fue mal, ¿no? Hasta más o menos del 2004, 2005, por los 30 años previos de los 60, 70, 80, algo así como el 73% de los peruanos quería irse del Perú, ¿no? Y eso empezó a mejorar cuando las cosas empezaron a hacerse bien a principios de siglo, desde el 2004, 2005. Bajó sustancialmente hasta como 39%. Cuando empezamos a regresionar otra vez con Humala, que se paran las inversiones, no se hace conga, se dificulta con la burocracia de las inversiones, la gente que quiere irse empieza a subir otra vez. Y llegó a subir hasta 73% más o menos otra vez. Y ahora, por supuesto, con un gobierno como el de Castillo, seguramente el 85 y el 90% estaría pensando en irse, especialmente los jóvenes. Entonces, esa sería la peor tragedia que le puede pasar a nuestro país. Y lo más curioso es que este es un país fantástico, lleno de oportunidades, y que hace muy poco tiempo hemos probado que hemos podido rescatar al Perú del octavo círculo del infierno. El año 90, el Perú era un estado fallido, era un desastre. El 60% de los peruanos era pobre, 60%. El Estado solo recibía 3.8% del PBI como recaudación, como ingreso del Estado, de un PBI diminuto, varias veces más chico que el de hoy. Y las empresas más grandes no facturaban más de 600 millones de dólares al año, mientras los ecuatorianos con sus empresas facturaban 1.500 millones de dólares al año, 2.000 millones de dólares al año. Entonces, las políticas de Velasco, ¿no?, de Belaúnde en el segundo gobierno, que no corrigió nada, y de Alan I, empobrecieron completamente al país, a los ciudadanos, al Estado y a las empresas. Bueno, con buenas normas, desde la Constitución del 93, hemos tenido una recuperación espectacular. La pobreza bajó del 60 al 20%. Los ingresos del Estado subieron de 3.8% del PBI a 22%. Bajó la desigualdad, bajó la mortalidad infantil, bajó la desnutrición, mejoraron los ingresos. La inversión se fue a provincias donde están los recursos y se produjo un proceso positivo tremendamente, dirigido fundamentalmente por ese marco de estabilidad macroeconómica que estableció la Constitución, pero fundamentalmente por el esfuerzo de los peruanos, de la inversión privada, de la inversión de empresas pequeñas, medianas y grandes, con la inversión de ciudadanos. Mira, Pedro, el año 2013, donde estábamos ya todavía en el pico, porque después empezamos a caer desde 2011, pero el 2013 tuvimos un nivel de inversión de 55.000 millones de dólares ese año. 55.000 millones de dólares, el 25% del PBI. ¿Cómo se componía esa inversión? El
De esos 55.000, 12.000 millones más o menos eran inversión pública, o sea, una parte muy pequeña. Otros 12.000 millones eran inversión extranjera. Y todo el resto, mucho más de la mitad, era inversión de peruanos. Algo de inversiones grandes, pero mucho de empresas medianas y pequeñas, ¿no? Y eso es lo que trajo prosperidad. Y eso lamentablemente se está interrumpiendo desde el 2011 otra vez, con Humala que para Conga, ¿no? Y contrata un montón de funcionarios antiempresa y antieconomía de mercado en el Estado. Empiezan a hiperburocratizar los procesos, empieza a disminuir la inversión y empieza a bajar el crecimiento y deja de disminuir la pobreza. Y nos estancamos en 20%. Y no hemos podido bajar de 20%. ¿Por qué no hemos podido bajar de 20%? Porque en los últimos 10 años, ¿no?, la inversión ha sido saboteada en las regiones. Las autoridades regionales lo que han hecho es sabotear los procesos de inversiones grandes, medianas y pequeñas. Han estado contra lo que necesitaban los ciudadanos, con ideologías en la cabeza. Esas izquierdas decimonónicas que tenemos en el Perú, algunas alimentadas desde el exterior, otras desde Lima, en todas partes se oponían a todo. Entonces se estancó la pobreza, no siguió bajando. Agrégale a eso la burocracia de la descentralización, creada hace ya casi 20 años por Toledo de la manera más irresponsable, por haber sido muy mal hecha. Se ha llenado de burócratas todo el país, ¿no? Los gobiernos regionales, los provinciales, los distritales, todos tienen un montón de funcionarios, ¿no? Concejales, asesores, encargados de agricultura, encargados de educación, encargados del otro, y cada uno inventa mamarrachos todos los días. Entonces, hemos destrozado el Perú. Entonces, ¿qué ha pasado? El sector privado ha generado un impulso fantástico de recuperación del país. Los indicadores lo prueban claramente, pero el Estado peruano, tanto el Estado nacional como el Estado regional y local con los alcaldes, ha trabado el proceso de desarrollo y nos hemos quedado estancados en la reducción de la pobreza y en el bienestar. Y por supuesto, desde Humala, luego viene PPK, un súper irresponsable, de verdad un gringo imbécil, ¿no?, que no corrigió nada, se alió con Humala para ser elegido, ¿no? Declaró antes de empezar a gobernar que él quería gobernar contra el Congreso, aliándose con las regiones, o sea, un tipo absolutamente disparatado, ¿no? Y entonces se generó, junto con la reacción de los fujimoristas, que sentían que les habían robado la elección y se sentían postergados, un conflicto político que terminó en este desastre que hemos vivido con un Congreso disuelto, ¿no?, y con un presidente muy bien vacado, Vizcarra, que ha sido el peor de todos, casi uno de los peores presidentes de la historia, seguramente, ¿no?, que aparte de ser un corrupto de lo peor, es un farsante, un inepto, ¿no?, y nos ha dejado sin vacunas, nos ha dejado con una crisis sanitaria y económica de proporciones impresionantes, de las peores que hay en el mundo. Este gobierno de Vizcarra, absolutamente imbécil, ¿no?, tomó la decisión de usar pruebas rápidas en lugar de pruebas moleculares, aparentemente porque había corrupción detrás. Esas pruebas no sirvieron para nada. Entonces no pudimos rastrear el virus, no pudimos aislar a los enfermos y llevarles medicinas y alimentos para evitar los contagios. Y tenemos una crisis sanitaria que es de las peores del mundo. Y no sabían otra cosa que cerrar la economía. Y han generado una crisis económica brutal. Una de las peores del mundo, si no la peor del mundo. Y Sagasti entra y se demora, es muy lento, es muy teórico. Este señor se ha pasado toda su vida entrenándose para ser presidente o algo por el estilo, y a la hora que llega no sabe hacer nada. Se demoró con las vacunas, empezó a vacilar, sigue negociando, en fin, en verdad lo que mejor hace es leer poemas, ¿no? Y tiene un gabinete de ministros que es una pena. En lugar de haber convocado un gabinete de unidad nacional, como propuso el día
que dijo unas palabras cuando lo nombraron en el Parlamento. Al día siguiente nombró un ministro lleno de socialistas, muchos que venían de Vizcarra, del IEP, esta ONG peruana, ¿no? De socialista, ¿no? Gente incapaz de tomar decisiones, no son ejecutivos. Y además hemos seguido, con él ya no tanto, pero en el caso de Vizcarra, haciéndole ascos al sector privado, sin aceptar las donaciones de plantas de oxígeno por meses. Ese Zamora es un criminal, ¿no? Mientras se moría la gente, él rechazaba el apoyo de Sauda para donar una planta de oxígeno. Han demorado todo lo que había que hacer. Entonces se ha creado esta tragedia. Y en esta tragedia múltiple de crisis sanitaria, crisis económica, crisis social, por supuesto, y crisis política, hemos entrado a las elecciones del Bicentenario. Entonces la gente está terriblemente confundida y, por supuesto, en esta tremenda situación es el mejor espacio para que la peor de las propuestas, que es el comunismo, se cuele por todas las rendijas y hoy día lo tengamos como un riesgo de gobierno. Entonces es una situación muy difícil y yo creo que los peruanos tenemos que juntarnos y tenemos que rechazar esas propuestas y tenemos que corregir lo que se ha hecho mal. Hay que hacer cambios muy importantes. Hay que cambiar la forma en que el Estado funciona. Hay que desburocratizarlo, hay que desregularlo, hay que facilitar las decisiones, ¿no? Por ejemplo, uno de los peores ejemplos de la ineficiencia del Estado es la del sector salud, ¿no? Esa economía pujante, liderada por el sector privado, ha generado muchos recursos. El canon de las regiones, mal usado, con corrupción, ¿no es cierto?, con dispendios y con devoluciones al gobierno central. Pero en el caso de salud, que se han generado igual muchos recursos en el Estado, el presupuesto de salud desde el año 2000 hasta el año 2020 ha crecido 7 veces en términos reales. 7 veces. Sin embargo, la calidad del servicio público de salud no ha mejorado en nada. Y lo hemos descubierto recién con la tragedia de la pandemia. Entonces, lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que corregir es la forma como funciona el Estado. Fíjate, en el Estado, casi por, no sé, un albur, un regalo de Dios, en el gobierno de García, creo, se hicieron 2 hospitales de asociación público-privada con una empresa española, que son hospitales de lo que se llama bata blanca. O sea, haces una concesión, el concesionario diseña el hospital, invierte, construye, lo equipa, contrata al personal y lo administra. Pero con una condición: le asignan una cantidad de ciudadanos, en este caso 250,000 ciudadanos por cada hospital. Y ese concesionario tiene que operar con reglas absolutamente estrictas, como por ejemplo, no puede demorar más de 30 días para hacer una consulta, no puede demorar más de 90 días para hacer una operación quirúrgica, mientras que el sector salud público y de salud, estos son de salud, estos hospitales, te puedes demorar más de un año para una operación quirúrgica, ¿no? Y las citas no te las dan. Y cuando ya puedes entrar a una operación quirúrgica, te meten al hospital a esperar un turno de la sala de operaciones. Y puedes estar un mes esperando sala de operaciones. Y cuando finalmente entras, te meten a una sala donde se están haciendo 10 operaciones simultáneas. Es una feria de bacterias, una fiesta. Tenemos ejemplos entonces de cosas bien hechas, pero lo demás funciona muy mal. ¿Y por qué no se han multiplicado esa estrategia, por ejemplo, de tener hospitales de bata blanca, ¿no?, con concesiones adicionales en otras regiones del Perú y en Lima, etcétera? Porque las mafias, ¿no?, de los médicos y de las enfermeras se oponen, porque ellos prefieren trabajar en el sector público, donde se escapan muchos de ellos a hacer consultas privadas, o donde malogran los equipos del sector público y terminan mandando a los pobres enfermos a usar equipos en empresas privadas que se han instalado alrededor de los hospitales públicos, ¿no? Empresas corruptas, ¿no?, medianitas, chiquititas, ¿no es cierto?, que corrompidas con estos médicos, ¿no?, empiezan a lucrar.
Entonces tenemos una trampa espantosa, ¿no? Y esas cosas hay que cambiarlas y hay que cambiarlas drásticamente. Y yo espero que Keiko Fujimori, si llega al gobierno y nos salva de esa lacra del comunismo, empiece a hacer esos cambios importantes. Sí, porque justamente, y estaba revisando un poco los conceptos que ha sido describiendo, si estamos frente al mejor modelo, y un poco has descubierto cuál es la realidad, ¿no? Pero igual quisiera un poco repensarlo eso, ¿no? O sea, si el modelo de economía de mercado es el mejor modelo, ¿por qué la gente, y me refiero a los electores que hoy día están apoyando aparentemente a, a Castillo, no entienden la riqueza del modelo que ha traído justamente inversión, que les ha permitido generar trabajo? ¿Por qué ese pensamiento de retroceder? ¿Qué pasa ahí que nosotros como nación no hemos madurado? El poblador peruano no entiende lo que es una economía de mercado. Nos manejamos solo por populismo. ¿Qué está pasando ahí en nosotros para entender esta situación, Pablo? Porque si estamos hablando de un mejor modelo, entonces hoy día deberíamos levantarnos todo el pueblo y no permitir nada. Pero hay cierta pasividad también en la población, me refiero en general, ¿no? Efectivamente, Pedro. Mira, lo que ha pasado es que cuando empezamos a mejorar de esta manera, los izquierdistas tradicionales que tenemos en el Perú se asustaron, porque bajando la pobreza, creciendo la economía, ¿no? Bajando la desigualdad y mejorando los indicadores sociales, se iban a quedar sin clientes. Entonces empezaron a sembrar sus narrativas, ¿no? Sus cuentos y a oponerse a todas las cosas. Y, por supuesto, como dije hace un rato, entra un candidato de izquierda a gobernar, que es Humala, y él empieza a llenar el Estado de ese tipo de gentes, más caviares, y van frenando todo el proceso de desarrollo. Entonces, la gente empieza a no entender lo que está pasando, ¿no? Y al otro lado, no hay quien diga lo contrario, porque desde el sector de la sociedad civil, digamos, que debieran ser universidades que promuevan las ideas de la prosperidad, no es así. Las universidades que más participación pública tienen son la Universidad Católica del Perú y la Universidad del Pacífico, que ahora también ha sido capturada por las izquierdas y los caviares. Entonces, en lugar de dar ideas buenas sobre qué hacer, más bien siguen sembrando las ideas de los políticos de izquierda, ¿no? Si a eso le agregas que los gremios empresariales casi no participan en el debate público, que los gremios empresariales, ¿no? Dejan de promocionar las ideas y los beneficios de lo que hacen. La minería no quería explicar, ¿no? Los activos ambientales que había hecho. Yo recuerdo que en el programa de Altaos él le preguntaba a sucesivos presidentes de la Sociedad de Minería que por qué no explicaban que así como había pasivos ambientales, también habían activos ambientales. Y nadie los decía, hasta que entró Carlos Gálvez y hizo una primera presentación en el programa de Altaos explicando unos cuantos activos ambientales. Pero de ahí en adelante otra vez se han quedado callados. Entonces, en ese ambiente entramos a la crisis múltiple que tenemos de la pandemia, de la crisis económica, social y política, y la gente está completamente desorientada, además empobrecida. Y cuando estás empobrecida, la gente, y te ofrecen cualquier cosa, así sea la casa que le van a quitar a alguien, o que te van a dar un subsidio de algún tipo, que es mentira, porque ni van a poder financiarlo, bueno, te agarras de cualquier tablita para flotar en el mar. Entonces, es una trampa en la que hemos caído. Por eso es un momento que tenemos que respirar, mirar al cielo y entender el potencial que tiene el Perú. El Perú es un país infinito, yo digo eso hace mucho tiempo. Unos podrán pensar que es un absurdo. ¿Por qué digo que es infinito? Porque tiene recursos para mucho más población de la que tenemos. Entonces podríamos ser un país rico. Mira, solo en el tema minero, ¿ya? Si no hubiéramos hecho los proyectos mineros que hicimos hasta el año 2000, en que la pobreza bajó de 60
a 20%. Sin esos proyectos mineros, el año 2019 la pobreza hubiera sido 35.5%. O sea, la minería explicó 15% de reducción de pobreza. Y si hacemos los proyectos que están en cartera hacia el año 31, la pobreza podría también ser 15% menor de lo que puede ser si no hacemos esos proyectos. Pero no solo es minería. Las agroexportaciones han creado empleo formal en el agro. ¿Y qué se ha hecho? Se ha atacado ese sector y se ha malogrado en parte un sector que es digamos, muy sofisticado, con mucha tecnología y que está llevando alimentos frescos, ¿no?, de altísima calidad del Perú a los mercados más lejanos y más exigentes del mundo. Y eso, por supuesto, ha creado ingresos importantes para los trabajadores que antes estaban en el agro sin recibir nada, comiendo y mascando una caña de azúcar, ¿no? Y un poquito de arroz y de vez en cuando frijoles. Así estaba nuestra gente en el campo. Hoy día hay prosperidad, pero estamos, por supuesto, a medio camino, pero ya lo afectaron. Pero eso no es todo. Está el sector forestal. Chile exporta más de 8.000 millones de dólares en productos forestales desarrollados de la madera. Nosotros exportamos 150 millones de dólares al año. Nada, prácticamente nada. Más bien tenemos que importar como 1.500 millones de productos de madera. ¿Y cuál es el potencial del Perú? Hablaba con Antonio Brac, ese maravilloso peruano que lamentablemente ya no está con nosotros, y hablábamos de que el potencial maderero del Perú es 5 veces Chile. Eso significa que solo en temas vinculados a la madera podríamos exportar 40.000 millones de dólares al año, que equivale a todas las exportaciones que tenemos ahora. A eso súmale la pesca, ¿no? Y la acuicultura, ¿no? Y así todo. Entonces, nada debería pararnos. Tenemos cómo ser un país rico, ¿no? Y además de eso, tenemos gente maravillosa. Muchos hablan de que los peruanos no tienen cultura, que son una desgracia. Yo creo que es todo lo contrario. El sistema funciona mal y entonces el peruano no luce lo que debe darse es. Pero cuando un peruano migra a Estados Unidos, no se pasa el semáforo, ¿no? No se porta mal. Se vuelve una persona que colabora con la sociedad. Son candidatos a alcaldes y son alcaldes muchos de ellos y regidores en los sitios donde viven. Envían plata al Perú a sus familiares. 3.000 millones de dólares al año han estado enviando desde el Perú, desde afuera, a sus familiares en el Perú, esa gente que emigró. Igual el peruano que se va en taxi de Tacna o en un carro de Tacna a Arica, en el desierto hay un semáforo, paran a esperar que cambie el semáforo. No hay nadie, pero igual paran, porque saben que en Chile hay que respetar. Y también lo vemos en Lima, cuando un taxista pasa de Lima al Callao. Cambia completamente la velocidad, ¿no? El respeto de las normas de tránsito. Entonces, si uno hace una pregunta bien hecha, ¿no? Y se pregunta, ¿están mal los peruanos? No, no están mal, los peruanos son una maravilla. Lo que está mal es el sistema. Si tú estás en la selva y estás con ramas que te invaden por todas partes y alimañas y serpientes y qué sé yo, tú agarras el machete para hacerte un camino y salvarte de todo eso. Eso es lo que pasa con los peruanos en el Perú. Andamos con un machete defendiéndonos de esa agresión, de ese sistema perverso que nos está haciendo pobres por gusto. Y ahora aparece Castillo que dice que no debiéramos tener más pobres en un país rico. Y yo le digo, con tus ideas también vamos a tener un país pobre. Efectivamente no debiéramos ser pobres los peruanos. Todos debiéramos ser ricos y el Estado también. Pero para eso tenemos que seguir llenando el vaso. Lo llenamos hasta la mitad. Bajamos la pobreza, mejoramos los ingresos, la oferta de vivienda popular, en fin, todo mejoró. Era sorpresa tras sorpresa hasta el año 2010, 2011, 2012, y ahí empezó a pararse. Falta seguir llenando el vaso. No se trata de destruir lo que hemos hecho y que hemos avanzado y empezar de cero.
Quien propone eso es un traidor a los pobres, un farsante. Definitivamente enfrentamos un gran desafío ahora en la realidad y creo que es una gran oportunidad para hacer los ajustes que has estado comentando, ¿no? Uno de los ajustes que creo que también se necesita es el ajuste de las instituciones, que a veces no funcionan, justamente ahí donde el consumidor siente que este sistema no funciona, entre comillas lo digo, ¿no? Porque de pronto cuando hace un reclamo no le responden, las instituciones no protegen, por ejemplo, al consumidor adecuadamente, se permiten los oligopolios, etcétera, etcétera. Entonces, creo que algo que se tiene que ajustar es hacer que las instituciones que ya existen funcionen bien y que cumplan su función, porque ahí está justamente para que todo el sistema funcione, como bien lo comentabas, todas las instituciones tienen que caminar, ¿no? Y comenzando también con los gobiernos cumpliendo su papel, ¿no? Gobierno central, los gobiernos regionales, los alcaldes. Lamentablemente entra al poder más por un tema de lucro, ¿no? Lamentablemente los últimos gobernantes, y me refiero a todo tipo de gobernantes presidenciales, nos referimos a gobernadores, alcaldes, la mayoría está en la cárcel, otros están con graves procesos, etcétera, porque entran para lucrar y para corrompir. Y eso sí va contra el sistema, realmente, porque la corrupción sí está corroyendo lo que nosotros hemos logrado, Pablo. Bueno, mira, hablemos de las cosas que me has planteado. Primero, el tema de las instituciones. Efectivamente, las instituciones no han mejorado, sobre todo instituciones muy importantes, empezando por el sistema judicial, ¿no? Donde sigue habiendo corrupción, demoras terribles para que salgan los juicios, ¿no? También hay problemas en la policía, ¿no? En los ministerios, en general en el sector público. Ahora, tú has mencionado que hay otras instituciones que no funcionan. Mira, antes de que empezáramos a recuperar el Perú, para tener un teléfono tenías que pagar como $1,500 y esperar 10 años. Hoy día, con 4 reales te consigues tu teléfono. Todos tienen teléfono y muchos tienen 2 teléfonos, ¿no? Y si reclamas, hay quien te atiende. En esa época, ¿alguien atendía un reclamo? Ni una sola posibilidad, ni siquiera había dónde ir. Entonces, hemos mejorado mucho también. Por supuesto que no es perfecto y hay que seguir mejorando. Pero se han sembrado otra vez mentiras. Por ejemplo, yo acabo de publicar hoy día un informe de apoyo que acaba de analizar el tema del precio de alimentos y la presencia de alimentos genéricos en esta cadena grande de farmacias peruanas, a la que le dicen monopolio y no es monopolio, porque no es verdad, tiene una fracción de la oferta, porque la gran oferta, el 80%, es del sector público y las cadenas independientes en conjunto son más grandes que esta cadena. Entonces no hay un oligopolio, no hay un monopolio. ¿Y cuál es el resultado? Que los precios han bajado. En plena pandemia no han subido. Han aumentado la disponibilidad de medicamentos genéricos. Y los precios genéricos de marca han bajado sus precios en esta cadena al nivel de los genéricos sin marca. Pero se miente todos los días, ¿no? ¿Por qué? Porque los politiquitos que se filtraron en el Parlamento y en diferentes sitios crearon su ONG de protección del consumidor, que es una careta para lucrar de alguna manera y sembrar dudas y malas ideas en lugar de buscar que haya más competencia y verificar los procesos constructivamente, son destructores, ¿no? Entonces, hay instituciones que han mejorado sustancialmente también, ¿no? Tenemos un Banco Central de Reserva que es un lujo, que es un ejemplo del mundo, que ha permitido mantener una solidez económica que nos ha permitido enfrentar esta pandemia con recursos. ¿Qué hubiera sido si encima de la mala gestión llegábamos empobrecidos como otros países? Ya se hubiera muerto, pues, ¿qué porcentaje de los peruanos? Entonces, tenemos cosas que han funcionado muy bien, ¿no?
Pero, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, desde el gobierno Humala, que nombró los últimos miembros de ese tribunal, se metieron políticos, gente que no evalúa las cosas por derecho, sino por interés político. Tenemos una presidenta socialista en el tribunal que anda hablando fuera del tribunal y adelantando opiniones y manipulando las cosas. Esas son las instituciones que hay que mejorar, ¿no? Pero qué fácil es criticar, qué fácil es sembrar mentiras, sobre todo cuando no hay nadie al otro lado que salga a quejarse y a contrarrestarlo, ¿no? Yo creo que el Perú estaba en un proceso muy importante hasta el 2011, 2012. Y de ahí hemos interrumpido nuestro desarrollo positivo y hemos dejado, como dije, de seguir bajando la pobreza, de seguir creciendo, de seguir llenando ese vaso que habíamos llenado hasta la mitad. Y se confunden los académicos, los Vergara, los no sé cuántos ya, no me acuerdo sus nombres, ¿no? Que escriben siempre criticando todo, ¿no? Como si nadie hubiera estado proponiendo por décadas mejoras institucionales, ¿no? Y dicen que solo hemos estado buscando el crecimiento de las empresas. Mentira. Yo he sido presidente de IPAE y por décadas en el CADE hemos planteado la necesidad de las reformas institucionales, de las mejoras institucionales. Pero estos académicos rojos lo que hacen es criticar otra vez para sembrar dudas y retroceder, ¿no? Entonces, que el gobierno y los gobiernos no hayan hecho caso, no es culpa del sector privado, no es culpa de los ciudadanos. Lo que tenemos que ver bien es qué es lo que no funciona y lo que tenemos que corregir y cambiar es lo que no funciona. Pero este país, si corrige el Estado a un Estado eficiente y más cercano a la población, ¿no? No lo para nadie, no lo para nadie. Nosotros podemos tener el nivel de riqueza de los noruegos, ¿no? De los suizos, ¿no? De los neozelandeses, de los australianos, con toda facilidad. Pero nuestros políticos, nuestra clase política, nuestros académicos, la ausencia de empresarios y gremios empresariales que hablen, y los medios de comunicación. Hoy hay una muy buena noticia. Entiendo que han despedido a la colombiana que había capturado hacia la izquierda el manejo periodístico de todo el grupo El Comercio, de Canal N, de América Televisión y del propio Comercio. No sé si intervenía en el Comercio en verdad, pero estaba aliada con Mome, ¿no? En el comité editorial de América y Canal N, propiciando las ideas de la izquierda, entrevistando a los que siembran ideas equivocadas, a los que critican con mentiras. Una desgracia, ¿no? Recién reaccionan los Miro Quesada, por Dios. Se les viene diciendo de esto hace años, ¿no? ¿Cómo es posible que la prensa del Perú se haya llenado de rojos y caviares, ¿no? Que ayudan a que esas mentiras vayan calando en la sociedad? Por eso es que estamos como estamos, por eso es que estamos corriendo este riesgo, pero tenemos que mirar un poquito más allá de esto y salvarnos del comunismo. Y para eso creo que hay que apoyar a Keiko Fujimori, hay que pedirle que siga corrigiendo y planteando lo que quiere hacer para que los peruanos podamos sumarnos a una gesta y parar la amenaza del comunismo. Y debemos ser responsables de lo que elegimos, ¿no? Porque si vivíamos atrás, hemos elegido mal como peruanos, ¿no? O sea, me refiero, y tú lo has contado, cómo la economía cae en la medida que vamos eligiendo emocionalmente. Y ese es un gran problema. Nos guiamos por emociones. La otra vez una amiga me manda un mensaje y me dice, Castillo parece que es un buen hombre. Castillo es un campesino de la sierra. Lo he visto con su familia tomando desayuno, parece que hay que apoyarlo. Entonces te das cuenta que al final, ¿por qué estoy votando? La gente no revisa ni siquiera los programas. Entonces, ¿qué estamos votando? Y al votar así, sin una conciencia, sin saber realmente por rebeldía, porque por ejemplo, también por otro lado, otra persona me dice, no es posible que tú tengas un voto contra la corrupción, está muy mal lo que estás haciendo, el apoyo a Keiko es apoyo a la corrupción. Entonces te das cuenta, mira esos comentarios.
el odio a Keiko y el otro que nos parece algo bonito. ¿Te das cuenta cómo estamos votando, Pablo? Yo creo que hoy día es un llamado a todos los que nos están escuchando a tener una mayor conciencia de cómo estamos eligiendo a los gobernantes, ¿no, Pablo? Son pues las grandes mentiras que hacen caer a la población en eso, ¿no? El chorro sagrado. ¡Qué farsa! El chorro corrupto, que coimió con más de 30 millones de dólares. Fue amigo mío, pero es un sinvergüenza que ha hecho el peor ejemplo para el Perú, ¿no? El gringo inteligente con el equipo de lujo. ¿Cuál equipo de lujo? Se aliaron con Humala y no hicieron nada, ¿no? Vizcarra, el provinciano honesto que va a ayudar a liderar el Perú, había sido un farsante, un sinvergüenza y un inepto, ¿no? Y ahora tienes a este Castillo que se presenta con la vaquita y la gallinita y qué sé yo, y es un farsante, porque resulta ser que no declaró que es propietario de una empresa, que tiene una serie de propiedades, que tiene ingresos importantes. Él no es un maestrito. Él es un tipo que ha lucrado con el sindicato del CONARE, que está vinculado al Movadef, y ha hecho evidentemente recursos económicos y ahora se disfraza de pobrecito, ¿no? Y finalmente sale transparentemente a decir las barbaridades que piensa hacer, y cuando ve que para ganar tiene que ocultar eso, empieza a cambiar de discurso y a ocultarlo. Y una cantidad de pánfilos creen que basta que él diga algo para que se le pueda creer. No se le puede creer a una persona que ya demostró que ha mentido, que se ha disfrazado y que además es un comunista aliado de los cubanos y de los venezolanos que siempre van a mentir como hizo Chávez. Yo recuerdo las entrevistas que le hacían a Chávez, ¿no? Y las hemos visto recientemente en la televisión, cuando estaba por entrar a gobernar Venezuela, era un angelito dulce, ¿no? Él no iba a estatizar ninguna empresa, él no iba a cambiar la Constitución, él iba a respetar las instituciones. Apenas entró, empezó a estatizar, cambiar la Constitución y tomó el control de todas las instituciones. Así son los planes políticos de los comunistas. Y lo que buscan es tener poder. Y sustancialmente lo que hacen es reemplazar las élites de los países que tienen progreso, prosperidad, así estén a mal camino, para reemplazarlas por las élites corruptas de los comunistas enriquecidos. Todos los líderes de los países socialistas y comunistas son millonarios. Fidel Castro, millonario. Chávez, su hija, la más millonaria de Venezuela. ¿Qué será el caso de Maduro? Ya me imagino la cantidad de plata que tiene y el Diosdado Cabello que los acusan de ser miembros de las mafias del narcotráfico, ¿no? Pero es el mismo caso de gobernantes izquierdistas en otras partes, ¿no? Es una desgracia, no podemos caer en esas trampas, ¿no? El momento es muy malo y el esfuerzo que hay que hacer para no caer en esa trampa es un esfuerzo doble. Normalmente hay que esforzarse para escarbar en ese bosque de mentiras y ver realmente qué cosa tiene uno al frente. Pero ahora es más difícil, ¿por qué? Porque estás afectado, porque estás dolido, porque has perdido la fe por todo lo mal que nos han hecho en los últimos años. Y todos estos errores de los pasados que realmente hemos llegado por malos gobernantes que han administrado mal la cosa pública y no han administrado lo que se llama la justicia, no ser una persona justa que busque la economía para todos realmente, que trabaje, que se genere la inversión, que realmente que sí trae riqueza. La verdad yo me alegro de algo, ¿no? Cada vez que yo veo, no sé si te ha pasado a ti, pero cada vez que veo en la calle un edificio construyéndose y lo estoy viendo a toda esta gente que está construyendo, un abrazo de acá, yo me alegro que estén construyendo edificios. Yo digo, al menos estamos avanzando. En medio de esta crisis hay gente que está invirtiendo y está cambiando los barrios, ¿no? Y está llegando las inversiones a muchas zonas que normalmente no llegan, ¿no? Pero ahí está el constructor, que eso no tiene nada que ver con el Estado. Ahora, por ejemplo, lado de Minca, estaba viendo al lado de Minca, no sé si has visto tremendas moles que están construyendo edificios multifamiliares y están cambiando los barrios
y es mi inversión privada, eso no tiene nada que ver. ¿Y y no solamente lo veo eso, estoy viendo a Breña, no sé si te has pasado por Breña, Breña Oh, está cambiando, está invirtiéndose Breña, ¿no? es una transformación increíble lo que se ha producido. Y ahora que mencionas al sector construcción, están creando empleo y están pagando bien a los obreros, ¿no? Y a los maestros. Pero además de eso están usando tecnología, no solo para ser más productivos y eficientes, sino para proteger al trabajador. Tú te acordarás que hace 30 años, ¿cuál era el implemento que usaba un obrero de construcción? Un gorro de papel periódico. Eso era lo que usaba un Sí. obrero de construcción. ¿Qué usa hoy día un obrero de construcción? Un zapato, ¿no? Especializado, ¿no? Con suela ancha, con puntera de fierro, correas de seguridad, lentes de seguridad, cascos, guantes, en fin, por Dios, es otro mundo, pero nadie quiere verlo, ¿no? Nos olvidamos, ¿no? De cómo hemos cambiado para mejor y criticamos todo y maldecimos todos los días. Claro, es esa trampa maldita que nos ha llevado a esta situación de angustia y pérdida de fe. Pero lo que ha hecho el sector privado en el Perú desde el año 90 es increíble. Es una mejora brutal de la vida en el Perú. Y ha llegado al sector rural también, como lo dice Richard Webb. Richard Webb sacó un libro que se llama algo así como conectividad y caminos, no me acuerdo el título, pero tiene un gráfico donde demuestra que por 100 años el ingreso del sector rural ha estado estancado, creciendo 1.4% por año, o sea, menos que el crecimiento de la población. Y desde el año 94 en adelante crece 7.5% por año. O sea, el sector rural también se ha dinamizado. ¿Por qué se ha dinamizado? En gran medida por las comunicaciones, la cantidad de caminos que se han hecho, que en verdad son bastantes, ¿no? Las comunicaciones telefónicas que ayudan mucho también, ¿no? Y proyectos como Sierra Productiva y otros que han llevado tecnologías, ¿no? Que no son de ciencia ficción ni de cohetes, ¿no es cierto? A los minifundios altoandinos. Con muy poca plata tú instalas un pequeño reservorio para poder acumular el agua que hay en los puquios y en las acequias, ¿no es cierto? Y buscas una pendiente para hacerlo, y pones un tubo, ¿no? Al final una manguerita con una botella de gaseosa chiquita con agujeros y tienes riego por aspersión. Entonces, ¿qué puedes hacer? En menos de una hectárea tú puedes eliminar los pastos naturales que crecen 15 centímetros al año con la lluvia, 3 meses al año nada más, y los reemplazas por pastos cultivados, ¿no? De diferentes variedades, ¿no? Y puedes hacer 5 cortes de 1 metro al año. Entonces, con eso puedes tener una vaca bien alimentada o 2 vacas. Puedes tener varios cuys, gallinas, tener huevos, leche, hacer quesos, hacer yogur, y empiezas a vender tus productos, ¿no? En los pueblos cercanos. Y así es como ha mejorado el sector rural. Eso se ha venido dando también. Entonces, en el Perú se han hecho maravillas. Es un caso de éxito y no hemos sabido ni promoverlo entre los peruanos, ni defenderlo de los ataques de las narrativas del socialismo decimonónico, ¿no? De esas izquierdas que veían perder su mercado, perder sus clientes y que tenían que parar el crecimiento de la economía. ¿Y qué hicieron? Se dirigieron directamente a lo más importante para seguir creciendo, a lo que más diferencias causó, a lo que más beneficios trajo en reducción de pobreza, la minería, por supuesto. Sí, y la minería y se han detenido grandes proyectos o esperamos que se retomen nuevamente. Quería pedirte tal vez un poco que nos orientes con respecto al antivoto que tiene Fujimori, ¿no? Eh, ¿Cómo convencer a la gente de que ella es la opción, el mal menor se podría decir, en esta votación? Porque como te comentaba, mucha gente piensa que el tema de corrupción, la gente, algunos tienen miedo, piensan que va a volver como
con Vladimiro, con su papá, porque lo va a liberar, etcétera, etcétera, y están pensando algunos también por trascendidos, por chismes, por mentiras, a volver a los 90, ¿no? ¿Cómo podemos mostrar al público que eso no es posible o sí es posible, Pablo? Bueno, también estamos llenos de mentiras, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno de su papá, ella fue opositora de Montesinos. Ella fue enemiga de Montesinos, ¿no? Liberar a Montesinos, no hay ni una sola posibilidad. Al contrario, Montesinos no la quiere en absoluto. Los enemigos de ella inventaron en la elección pasada que había el celular con Montesinos. Mentira, después no hubo nada, ¿no? Inventaron que había hecho un lavado de dinero y que la DEA lo había denunciado por 15 millones de dólares unos días antes de las elecciones en Canal 4, en América Televisión. Mentira, hasta ahora no pasó nada porque no hubo nada. Y bueno, la han metido a la cárcel, creo que ha estado casi 2 años presa por acusaciones fundamentalmente de haber recibido donaciones, ¿no?, de empresas que no eran delito, porque las donaciones de empresas no eran delito, ¿no? Y los que sí han recibido de empresas coimas como Toledo, como PPK, como Vizcarra, ¿no? Esos son corruptos, probadamente. Ella no era funcionaria pública, ella no tuvo esos delitos, ¿no? Le acusan de lavado de dinero. Para que te acusen de lavado de dinero, tú tienes que haber recibido con conciencia, ¿no?, dinero negro. Pero Odebrecht, que es un desastre de empresa, no era dinero negro, sino era reciclado de sus propios procesos empresariales. ¿Y de dónde viene Odebrecht? No viene de una corrupción empresarial. La corrupción de Odebrecht fue inventado por Lula, el patriarca, el padrino de las izquierdas latinoamericanas, que mandó a sus empresas corruptas a corromper a los países vecinos, ¿no?, para después entrar con sus recetitas. Y Lula le decía a Odebrecht, como han declarado, a este dale, al otro no, dale más a Toledo, haz esto, haz lo otro. Entonces, esa corrupción que hemos vivido viene fundamentalmente de la corrupción pública, de ese sinvergüenza que es Lula, que también se enriqueció en Brasil y ahora, por supuesto, lo han perdonado, ¿no? Como terminan perdonando a todos los corruptos. Entonces, yo creo que hay que mirar bien, hay que ver qué cosa es verdad y qué cosa no es verdad. Y escuchar, pues, ella está ofreciendo un gabinete multipartidario, un gabinete abierto, con minoría de ministros del fujimorismo. Caracho, ese es un avance espectacular. Hay que ver eso que suceda nada más, ¿no? Está ofreciendo jugar con un juego limpio, respetar las instituciones y los otros poderes del Estado, ¿no? Eso por un lado. Ahora, volverse un fanático de Keiko, empezar a amar a Keiko, yo creo que no se puede pedir eso, ¿no? Y creo que la gente tiene mucha razón en tener dudas, porque se ha sembrado muchas cosas por muchos años y es muy difícil cambiar eso. Pero tenemos al otro lado un riesgo tan grande que tenemos que evitarlo como sea. El comunismo no puede estar a cargo del gobierno del Perú. Nosotros hemos tenido un gobierno profundamente socialista con Velasco y Morales Bermúdez. No se corrigió con Belaúnde II y se empeoró también con Alan I, que era un socialista. Hemos tenido otro gobierno socialista con Humala. Tenemos muchos gobiernos socialistas en las regiones hace mucho tiempo. Desde que se hacen elecciones y la descentralización, la mayoría de gobernadores regionales son de izquierda. La mayoría de alcaldes, ¿no?, provinciales y distritales son de izquierda. Son ellos los que han venido trabando más bien la penetración de la economía de mercado y la inversión privada. Entonces, ahí está la corrupción que se ha multiplicado entre esas izquierdas. Y dicen que la izquierda nunca ha gobernado. Otra mentira, ¿no? Y hemos tenido, como te digo, muy malas izquierdas en el propio Perú, en el gobierno central, pero las tenemos hoy día por todas partes en las regiones, ¿no? Pero esta izquierda que propone entrar, que es mucho peor que el resto de izquierdas, la tenemos que rechazar, porque si no vamos a perder a nuestros hijos, vamos a perder a nuestros nietos, van a tener que ir a vivir a otros países.
Y perder a tu juventud es la peor tragedia que puede tener un país. Un país de viejos, tristes, sin jóvenes, sin hijos y sin nietos, empobrecidos, alimentando a cúpulas marxistas, ¿no? ¡Qué tragedia! Bueno, acá Mariano Iberico. Hola Mariano, buenas noches. Gracias por tu comentario. Nos hace un comentario, dice Mariano Iberico. Periodistas como Federico Salazar y Rospiglossi en el Diario del Comercio nunca tienen un mensaje de orientación a la población, solo saben criticar. ¿Qué opina de ese tipo de periodismo que solo critica, no? Bueno, yo soy muy crítico del periodismo en el Perú, ¿no? No solo se la pasan criticando, otros, pues estos son de los mejores, otros son peores porque mienten y dan espacio a los mentirosos y a los ignorantes, ¿no? Es muy importante tener un periodismo de otro tipo. Por ejemplo, la mejor entrevistadora de CNN, ¿no? Caray, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre. Una mujer de pelo corto de origen iraní, muy brillante, ¿no? Ella dice que ante las cosas que se viven en el mundo, uno no puede buscar la neutralidad en el periodismo. Esa escuela que se ha ido creando en el Perú por mucho tiempo. Ella dice hay que buscar la veracidad, no la neutralidad entre las ideas malas y las ideas buenas, que lo único que hacen es dejar confundida a la gente. No, la veracidad. Necesitamos periodistas que busquen la verdad y que difundan la verdad. Es muy difícil, sin embargo, ¿no? Las noticias malas, los escándalos, venden mejor, generan más llamadas al público, ¿no? Un accidente, una violación, ¿no? Cualquier cosa de esas genera noticia. Un proceso de reducción de la pobreza, de mejora de la esperanza de vida, que se da a lo largo de varios años, no es noticia. Pero aún así las distorsionan. Yo recuerdo en RPP, y ahí nació Lampadia, ¿no? Yo trataba de convencer a gente para que me apoyara y no se decidía. Hasta que un día escucho en la mañana que un periodista tenía ante sí la noticia que se había reducido la pobreza en 4,5 puntos. Un logro maravilloso en un solo año. ¿Y qué dijo el periodista? ¡Qué escándalo! Todavía quedan 6 millones de pobres en el Perú. Con ese argumento, con esa anécdota, yo convencí a un grupo de gente para que me apoye y pueda crear Lampadia. Para desde Lampadia defender la economía de mercado, la empresa privada, la meritocracia, ¿no? El Estado de Derecho, y luchar contra los periodistas mentirosos y farsantes e ignorantes. Yo, por ejemplo, tenía mucho acceso a los medios, a todos los medios antes, ¿no? A Canal N, a RPP, era una especie de caserito. Pero cuando me empecé a pelear con ellos por la mediocridad de sus gestiones, me declararon persona non grata. No me volvieron a invitar en Canal N ni en RPP nunca. Estoy prohibido. Solo me invitan en Willax, ¿no? Así son, ¿no? Son vacas sagradas, ¿no? Que se sienten la mamá de Tarzán, ¿no? Y nos están haciendo un daño tremendo. Yo creo que esto que está sucediendo en el comercio va a ser muy bueno. Entiendo que a la colombiana izquierdista amiga de Mome, ¿no? Curiosamente, el socio minoritario de los Miro Quesada, ¿no? La están reemplazando por Gilberto Hume. Gilberto Hume fue un izquierdista radical casi de fusil en la mano en la época de los problemas en Salvador, del maoísmo en China, en fin, pero él vio lo que era el comunismo, el socialismo, y descubrió que era una farsa. Y él es un converso, es un hombre inteligente que no milita en la política, pero tiene esas ideas muy claras. Entonces yo supongo que él va a buscar la veracidad y no la estúpida neutralidad, o peor todavía, el sesgo hacia la izquierda y hacia la mentira. O el sesgo también al poder, ¿no? Que ha ocurrido, ¿no? Por lo como que se llama, por la publicidad estatal, de pronto tienes el sesgo hacia el poder político y simplemente lo cubres, lo apoyas y no denuncias lo que se debe cambiar, ¿no?
Este tema de Bueno, la mira, publicidad estatal, ah, permíteme un sí, comentario, este tema de la publicidad estatal es bien complicado. La gente del comercio se han estado defendiendo de lo que se decía sobre esto, ¿no? Y salieron varias veces a decir que la publicidad estatal era solamente el 3% de los ingresos, pero nunca dijeron qué porcentaje de la utilidad. Y además han estado perdiendo plata. O sea que si no hubiera habido publicidad estatal, hubieran perdido bastante más. Y esa historia es muy diferente que decir 3% de los ingresos, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que hay que revisarlo. Lamentablemente la ley Mulder fue muy mala, muy exagerada, ¿no? Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado con esos procesos, ¿no? Y los medios tienen que tratar de vivir de su presencia en el mercado. definitivamente yo quiero agradecerte, Pablo, por este tiempo. Yo creo que hoy día queremos hacer un llamado a toda la clase empresarial, a las pequeñas empresas, a las microempresas, que es tiempo de defender nuestras inversiones, de defender el modelo que sí genera riqueza. Hemos Así es. tratado hoy día de exponerte por qué funciona bien. Y yo animo a todos que busquen, investiguen, y está demostrado matemáticamente por la mayoría de pueblos en los cuales hay riqueza, y que está demostrado también que el comunismo trae pobreza. Entonces la pregunta, ¿quieres pobreza? Y acá no estamos defendiendo a nadie, no estamos defendiendo, como decir, no estamos peleando por Keiko, estamos defendiendo el modelo que trae riqueza a las naciones. ¿Cuál es tu mensaje final, Pablo, un poco para las perspectivas que se vienen, un poco para orientar a toda la población con respecto a lo que se viene? ¿Cuál es tu ánimo? ¿Cómo ves el futuro, por favor? Mira, yo creo que tenemos ahora una nueva oportunidad después de esta elección y de este susto de las encuestas. ¿Por qué? Porque tenemos que reaccionar. Los ciudadanos comunes y corrientes, las empresas, no podemos desentendernos de la cosa pública. Tenemos que participar en política, no haciendo política en el Congreso ni siendo miembros de los partidos necesariamente, pero sí haciendo propuestas de ideas, opinando, evaluando, haciendo estudios, promoviendo que la gente haga análisis, ¿no? Creo que no podemos desentendernos de la cosa pública. Y esta es una buena oportunidad para que reaccionemos. Y lo otro que creo que tenemos que tener presente, Pedro, es que este es un país maravilloso. Se ha probado que lo hemos podido recuperar del octavo círculo del infierno a un proceso muy virtuoso. Podemos seguir haciéndolo. Podemos dejar de ser pobres. Solo tenemos que hacer las cosas bien. Y ya las hemos hecho por un tiempo. Tenemos que hacer una transformación en el Estado, un gran cambio en la calidad de la gestión pública, de los servicios públicos. Si hacemos un mayor desarrollo del sector privado con un Estado que sea más eficiente y más cercano a la población, a nuestro país maravilloso no lo para nadie. Tenemos que tener fe, entusiasmo y confianza en el futuro que podemos construir. Y me quedo con esa parte que tenemos que participar. Y como bien dicen, no tengo que ser un congresista de la República o estarme inscrito en partido político para hacer política. Hacemos política, por ejemplo, ahorita, conversando. Hacemos política escribiendo en mi muro de las redes sociales, compartiendo conocimiento, dando mi opinión, dando argumentos. Tenemos que ser participantes, no es ser solamente mirar nomás las cosas. Participa, mi hermano, participa, mi amiga, participemos en la cosa, discutamos de política. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La gente dice, yo no quiero hablar de política, pero nos divide. No, tenemos que hablar de política, porque es necesario involucrarnos en la... Y ese es un gran tema, Pablo. A veces decimos la típica, ¿no? No, la política no es como la religión, mejor no hablamos. Y al final nos vamos poniendo de costado. Exactamente. Y es algo que tiene que cambiar, ¿no, Pablo? Así es. Esa es otra trampa. Sí, es otra trampa que la verdad que yo animo a todos, pensemos, cambiemos. Mira, de una manera u otra, esta removida ha sido buena, veo mejores actitudes.
justo varios amigos me mandan mensajes: Pedro, hay que hacer algo, hay que comenzar a movernos, hay que crear un frente, hay que ponernos ahí a cuidar el modelo. Y esta acción está buena, Pablo. Yo creo que ahí hay un mensaje positivo. Hay que defender el modelo, hay que luchar por lo que hemos logrado a la fecha y no permitamos realmente que modelos estatistas que quieran quedarse en el poder, ojo, porque esta gente no viene a quedarse 5 años, van a quedar en el poder, no podemos permitirlo y se destruya la nación. Y lo peor, que va a empobrecer a los más pobres todavía, que es lo peor todavía de esto, Pablo. Exactamente. Y van a destruir, Muy bien. La primera víctima va a ser la clase media y después los pobres. Efectivamente, efectivamente. Muy bien, gracias, Pablo, un gustazo. Bueno, yo quiero agradecer a todos. Si realmente te ha parecido bueno el conversatorio, por favor, primero pon me gusta y número 2, comparte a tus redes. Importante que escuchen el aporte que tiene Pablo, que él está trabajando mucho en Lampadia, ¿verdad? ¿Cómo podemos seguir a Lampadia? ¿Cómo ubicamos, Pablo, por favor? Si pones en Google Lampadia, ahí descubres automáticamente. Perfecto, ya saben, Lampadia publica en Facebook, él tiene páginas web, tú tienes la posibilidad de saber. Yo he leído varios artículos, Pablo escribe y hay un montón de profesionales que están contigo, que están escribiendo, todos de alto nivel, dándonos contenido y todavía numérico, ¿no? Pablo, porque ustedes no trabajan solamente así, poesía, por decir como se dice, sino ciencia, ¿no? Yo lo veo unos artículos muy buenos, un buen equipo de profesionales. La poesía se la dejamos a Sagasti. Bueno, un gustazo a todos y la verdad espero verlos el próximo lunes. El lunes estoy con Jorge Chávez. Jorge ha lanzado una iniciativa de firmar un pacto de gobernabilidad bicentenario. Él tiene una propuesta de unos 10 puntos que me parece interesante. Léanlo, búsquenlo. Igual yo los voy a compartir en las redes también. Es interesante. El lunes está con nosotros para hablar sobre esa propuesta, que creo que es bueno. Hay que movernos, traer propuestas, proponer. Ese es el momento hoy día. Gracias, Pablo. Gracias a todos los amigos que han sido la transmisión. Ya nos vemos el lunes. Gracias, Pablo. Un segundito, que ahorita lo corto. Un segundito.